El tráfico en español pues normalmente puede significar el movimiento de algo de un sitio a otro, ¿no? En el contexto coloquial sabemos que tráfico tiene una connotación de ilegalidad y es como comúnmente lo utilizamos. Por eso hablamos de tráfico de vida silvestre y ya sabemos que nos estamos refiriendo a una actividad ilegal. Yo creo que hay muchas definiciones que se utilizan, ¿no? Pero esencialmente es cualquier actividad desde la procuración de los individuos del medio silvestre, ya sean plantas o animales, hasta el destino final que involucre por lo general involucra un beneficio económico en algún punto de estas cadenas comerciales. Se convierte en un problema desde que se torna una actividad que no tiene que ver únicamente con la subsistencia de las poblaciones humanas, sino con la avaricia, el enriquecimiento per se, sin importar si los animales o las plantas o lo que esté sujeto a uso se va a acabar o no. Y tiene que ver con el ego de los humanos, tiene que ver con el interés por adquirir productos o seres vivos para beneficio de uno sin que tengan que ver la actividad necesariamente con la subsistencia de alguna población. Entonces tiene que ver con cuestiones de lujo, con caprichos, ya no importa y ya no es relevante el número de ejemplares de los que hacemos uso. Con tal de obtener grandes ganancias, ya no medimos nuestras actividades y ya no importa si se acaba o se termina o se extingue cierta población, seguimos con otra. Entonces tiene que ver con sobreexplotación, con sobreuso, digamos el objetivo individual y no el bien común. Creo que ahí es cuando empieza el problema a volverse crítico y agudo y a regresarse, digamos, el daño que hacemos a otros seres vivos se nos empieza a regresar también, ¿no? Muchos de nosotros conocemos a la fauna silvestre a través de la televisión o en zoológicos, en donde podemos verlos de cerca y en el mejor de los casos aprender sobre ellos y su conservación. Pero también hay quienes no conformes con esto buscan poseerlos como cosas. A lo largo de la historia, el ser humano ha encontrado diversas formas de relacionarse con la vida silvestre, aprovechando la riqueza que nos ofrece la naturaleza. Pero cuando esto se lleva a cabo de manera desmedida y sin regulación, ponemos en riesgo nuestra coexistencia con el mundo natural. Puede ser con fines medicinales, para mascotas, con fines ornamentales, para vestido, ¿no? Para las pieles, puede ser para la carne, como alimento, como combustible, inclusive como materiales de construcción, para artesanías. En fin, son muy diversos dependiendo de la especie en cuestión. Sabemos que hay mercados muy importantes como el de mascotas, que amenazan drásticamente a ciertos taxa, a ciertos grupos de fauna, y que desgraciadamente pues sí están teniendo un impacto fuerte en las poblaciones silvestres de los mismos, ¿no? Primates, citácidos, algunos pequeños mamíferos, reptiles, anfibios como las ranas dendroátidas, ¿no? Estas ranas venenosas de Centro y Sudamérica, o reptiles como muchos lagartos y serpientes, pues son de interés para muchos coleccionistas, para mercados de mascotas, inclusive plantas como las cactáceas. Hay coleccionistas internacionales que están buscando las especies más raras, recién descubiertas o poco conocidas, de las cuales quizás solo existen muy pequeños grupos de plantas en sus sitios, ¿no? Son microendémicas. Y si llega una persona, encuentra esas plantitas y llena una carretilla con las 200 que quedaban, pues estamos hablando de la posible extinción de una especie. No me interesa tener una colección, ni los tengo por hobby o por, ¿qué será? Para presumir, no, por supuesto que no. Ni tampoco me interesa que sea un centro de reproducción
Lo único que me interesa es darles una vida un poco más digna a las especies que llegan. A mí no me gusta verlos enjaulados, ver a las guacamayas tan bellas, ¿no? Que pueden estar volando, que las ves en la selva, pero desgraciadamente las sacan de su hábitat. Bueno, y hablé de guacamayas, pero también son monos y son loros y son tigrillos que son sacados de su hábitat y ya no pueden regresar. Entonces, muchas personas que los tienen como mascota, llega un momento en que ya no los pueden cuidar o no tienen el espacio o que se enferma la señora, el señor, en fin, y buscan dónde darlos. Entonces me los han traído y así es como poco a poco pues he llegado a tener tanto domésticos como silvestres. En el caso de la fauna silvestre son propiedad de la nación, no son propiedad de un particular. Entonces necesitas un permiso especial, yo lo tengo, se llama una UMA, este lugar es una UMA. Entonces tengo la facilidad de recibir animales decomisados que me puede traer Profepa o Semarnat. Me han hablado de diferentes partes de la República, ¿no? Por ejemplo, fui a recoger un loro a Monterrey una vez, una osa a Coahuila, los jaguares el jaguar, ¿de dónde llegó? Espérate, de Michoacán llegó el primero. En fin, me hablan de diferentes lados y, o sea, a veces me los pueden traer, otras veces yo voy por ellos. Cuando los animales que provienen del tráfico ilegal llegan a UMAs o zoológicos, aproximadamente un 18% se debe a donaciones voluntarias o abandono por parte de los dueños, mientras que el 82% proviene de decomisos que se realizan a partir de denuncias u operativos especiales como una de las estrategias para combatir el tráfico. Pues mira, me han tocado animales de tráfico, primates. Hubo casos que vienen desde fracturados de las costillas, desde malnutridos, deshidratados. Tenemos 2 casos de Zaraguato que sufrieron desde chiquitos, o sea, recién nacidos ya trae el brazo fracturado, el fémur fracturado. Uno de ellos tuvo 3 cirugías de ortopedia con especialistas. Aquí en la institución, pues afortunadamente hay instituciones aliadas que tienen los especialistas, que por medio de Profepa y de las autoridades, pues hacemos esas alianzas para poder recuperar la especie. Si uno tiene la posibilidad de operarlo y otro de cuidarlo, de rehabilitarlo, pues entonces hacemos esas alianzas con médicos y con otras instituciones para poderlo cuidar, ¿no? Pero sí han venido desde fracturados, deshidratados, ya muy débiles, ya llegan a morir acá, chiquitos. Me ha tocado casos de capuchinos que los encontraron en una caja de cartón en el autobús, en un lugar en donde ni siquiera existe un capuchino cara blanca en esta zona, ¿no? En Bacalar, y dices, ¿quién lo traía en el camión? Obviamente en ese momento dijeron que no, ¿verdad? Pero pues eran 3, 2 de ellos sobrevivieron, uno murió. Ya vienen en condiciones de desnutrición y de deshidratación tremenda. Me han tocado monos electrocutados que han perdido sus extremidades. Me ha tocado aves sin dedo y cosas así, ¿no? Casos así. Aproximadamente entre el 75 a 95% de los animales que se extraen mueren en alguna fase del tráfico, ya sea desde la extracción, por ejemplo, para obtener a una cría de mono se mata a la madre o al resto del grupo. También pueden morir debido a las malas condiciones en las que se transportan o una vez que se tienen en casas como mascotas. La falta de desconocimiento sobre su biología puede conducir a que se encuentren desnutridos o con problemas de salud. También hay casos de maltrato.
problema cuando se hacen aseguramientos o decomisos de ejemplares también es grande, porque bueno, ¿qué se hacen con esos ejemplares? ¿A dónde se destinan? ¿Quién va a proveer los recursos para mantenerlos, en los que se define cuál va a ser su destino final? Vimos ejemplos hace algunos años con todo lo de los circos, que finalmente acabaron muriéndose la gran mayoría de todos los ejemplares que fueron asegurados. Y yo creo que eso son cuestiones importantes, ¿no? Esta es una problemática grande, está afectando nuestra biodiversidad, está afectando a muchos sectores de la población, tiene consecuencias potenciales enormes en cuestiones de salud, en cuestiones socioeconómicas, y no se le está prestando la atención que merece. Dependiendo de la especie que estemos hablando, van a ser múltiples actores y pueden ser muy distintos. Hay cadenas comerciales ilegales de vida silvestre que son de solo 3, 4 individuos a lo más. A veces el propio capturador es el que va a vender los especímenes al consumidor final, y en otras ocasiones pueden ser cadenas internacionales súper complejas, donde está involucrado el crimen organizado, donde están involucrados múltiples funcionarios de distintos gobiernos, distintos países y diferentes agencias, que pueden ser desde autoridades de aplicación de la ley hasta personal de aduanas, personal que trabaja en la industria privada como aerolíneas, o en transporte como las compañías de autobuses y demás, que pueden estar involucrados en todo esto. Entonces, dependiendo mucho de lo que estemos hablando, puede haber un montón de actores involucrados, y eso hace tan complicado el combate a esta problemática, porque no es ir a atacar a un solo lugar y a un solo sector. Dependiendo de lo que sea, tenemos que analizar muy bien la cadena comercial, ver cuántos eslabones hay a lo largo de la misma, cuántos escenarios son los que contempla, y entonces ya ver dónde están esos cuellos de botella que podemos atacar de forma más eficiente, normalmente con recursos extremadamente limitados, en el mejor de los casos. Los esfuerzos para combatir el tráfico han estado enfocados en los operativos de vigilancia e inspección a partir de denuncias recibidas, y las autoridades han medido el éxito con el número de decomisos. Pero lo cierto es que es necesario entender cómo funciona la cadena de tráfico y los actores involucrados para poder prevenirlo desde la extracción. Estas cadenas se complican cada vez más, y en la actualidad, el mundo digital presenta un nuevo y peligroso ecosistema que puede facilitar el tráfico. El uso de redes sociales ha disparado el tráfico de vida silvestre por la facilidad con la que se puede ofertar, ¿no? Las redes sociales no están hechas únicamente para compartir nuestras cosas o nuestra vida personal, sino que también tienen plataformas de ventas, donde permite crear grupos inclusive privados, por ejemplo en Facebook, o grupos abiertos con gente que le gusta intercambiar cosas, y en eso, bueno, que le gusta vender y comprar animales o plantas, ¿no? El Instagram también tiene su parte, el WhatsApp también. Entonces, no solo es para interactuar y compartir nuestra vida diaria, sino también para ofertar. Entonces, las personas que ofertan especies de animales y plantas, pues usan estas plataformas, y pues es así como se facilita la venta, ¿no? Y pues es muy fácil, se envían por paquetería, se contactan por WhatsApp, por Messenger, por mensaje directo, y es así como se le facilita todo, ¿no? Como te digo que está chiquito y todavía no lo ha registrado, güey. Por eso no me lo puede mandar por avión, güey. Tengo que ir a la frontera de Tamaulipas. Por él me lo lleva allá a la frontera, yo lo recojo, se lo pago, me lo traigo para México, pero de clandestino, güey. O sea, no te va a dar ningún documento, güey, porque todavía no está registrado, güey. Yo te lo traigo igual que los monos, güey. Es ilegal. Obviamente te sale más barato, güey. Te sale más barato de lo que te dije. Así legal, güey, te salen 35,000 pesos, güey. Pero pues yo tengo que ir por él hasta allá, güey. ¿Quieres? Te lo traigo así, güey. No es garantía que algo que está permitido o que se mueve de una región a otra a nivel global, y porque lleva papeles o permisos o documentos, quiere decir que es una actividad que de cero impacto, porque todo el mundo cree que solo lo ilegal, bueno, no todo el mundo, pero en general en la sociedad y en la academia se discute mucho la actividad ilegal, y todo el mundo da por hecho que porque es legal está bien.
y hay muchos focos rojos en lo legal que nadie está revisando. Y creo que eso es muy importante, sobre todo en grandes industrias, en grandes mercados, en donde todo está permitido por ciertas convenciones internacionales, por la legislación nacional de los países que están moviendo a ciertos animales o plantas, y porque todo está en regla y va con el sello y la firma y el permiso y el certificado, nadie se pregunta qué está pasando y nadie lo investiga. Yo creo que un punto importante es acotar que el uso y aprovechamiento de la vida silvestre y la sostenibilidad de este aprovechamiento o uso de la vida silvestre, pues va vinculado a los marcos legales, pero puede haber un aprovechamiento que no sea legal y sin embargo no estar impactando de forma dramática o drástica a las poblaciones silvestres, y puede haber un uso que sea legal y que sin embargo sí esté impactando a las poblaciones silvestres de las especies. En términos ecológicos, si estamos hablando de animales que vienen extraídos directamente del medio silvestre, pues estaríamos teniendo obviamente un impacto negativo en el equilibrio ecológico, tanto a nivel de ecosistema como a nivel de las cadenas, de alteración de las cadenas tróficas, digamos, naturales, ¿no? Porque en estos mercados no hablamos de la extracción de un animal, hablamos de la extracción de muchos especímenes. Entonces ahí es donde el impacto es mayor, en donde ya se vuelve un mercado de flujo constante. Entonces no es lo mismo que un niño que a lo mejor vive en Veracruz y va al campo y toma un animal y se lo lleva a la casa. Es como cierto nivel, digamos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de grandes empresas, comercializadoras, de mercados sólidos que distribuyen animales de manera constante a ciudades grandes, en donde hay mucha demanda, en donde hay la compra de muchos animales. Ya si hablamos a ese nivel, sí hay un impacto ecológico directo. Todas las especies tienen su rol en los ecosistemas. Y sabemos que un ecosistema, entre más biodiverso sea, es más resiliente. Entonces tiene una mayor capacidad para solventar alguna afectación que ocurra, porque hay varias especies que pueden como ocupar o hacer ciertas funciones, y de esa forma pues es más resiliente y más resistente a estos cambios a lo largo del tiempo. Cuando empezamos a sacar especies, cuando empiezan a desaparecer especies, el ecosistema se hace más frágil en general, y cualquier afectación puede tener impactos mucho más drásticos al mismo, ¿no? Y a las funciones ecosistémicas que provee para no solo la fauna y la flora de ahí, pero para todos los humanos que dependen de las mismas. Entonces este es otro impacto. Hay afectaciones gravísimas, y eso lo hemos vivido en los últimos años, por la transmisión de enfermedades o transmisión potencial de enfermedades. Cuando los animales están en el mercado del tráfico, en el mercado ilegal, sujetos a tráfico, pues los traficantes pues rara vez se van a preocupar por seguir los lineamientos sanitarios y las cuestiones importantes de salud que se debían de hacer en caso de un mercado legal, ¿no? Y establecido y regulado, porque pues todo eso cuesta dinero y cuesta tiempo. Entonces ellos lo que quieren es mover rápido y generar la mayor cantidad de beneficio económico en el menor tiempo posible. Entonces pues hay mayor probabilidad de que puedan ser animales que tengan alguna enfermedad. Entonces yo creo que las afectaciones son múltiples, a muchos niveles, y van a depender, claro, de la cantidad de individuos que estemos hablando y de la especie de los individuos de los que estemos hablando. Pues México lo que hace es que se aboca a diseñar paquetes de legislación impecables. Entonces, digamos que el problema no viene en cuanto a diferencia de otros países que les falta legislación. El problema es la implementación de la ley, por un lado, y el que no se trabaja, digamos, en el origen del problema, sino en una visión policial de vamos a detectar en dónde se está violando la ley, cuando el daño ya está causado. Entonces, México se aboca a desarrollo de legislación y a aplicación de la ley, sin tener una visión clara, además, de inteligencia que respalde esos esfuerzos, que además son pocos por falta de recursos financieros, humanos, materiales.
no hay una visión a largo plazo de prevención de delitos y de daño ambiental. Entonces, los pocos recursos que se tienen se enfocan cuando el daño ya se hizo, cuando los animales ya se sacaron de su hábitat. Entonces, digamos que no es muy eficiente en ese sentido, ¿no? Yo creo que el humano, como una especie social, siempre tenemos esa necesidad de vincularnos con otro ser vivo, ¿no? En la mayoría de los casos, pues son otros humanos, pero no siempre. Y a veces recibimos ese cariño, esa vinculación de un perro, de un gato, de una mascota, o simplemente esa necesidad de sentir que estamos cuidando o proveyendo para alguien más o para una especie más, puede ser una motivación que nos haga el tratar de tener estas mascotas. Por otra parte, está también esa admiración que tenemos, yo creo que los humanos, hacia las especies silvestres, ¿no? Los colores, los hábitos que tienen, y lo vemos, ¿no? En los peces ornamentales, cosas espectaculares como los peces beta, que todo el mundo conoce, con esas aletas enormes y coloraciones increíbles, o las aves, ¿no? Con sus cantos o sus colores, que también nos llaman mucha atención, y que como cada vez estamos más ajenos a lo que es el campo y la vida silvestre, muchos niños desgraciadamente pues no conocen una vaca, ¿no? y creen que la leche viene de una cajita del supermercado, pues queremos como que traer un poquito de eso a nuestros hogares cuando vivimos en grandes urbes como la Ciudad de México, con muchos millones de habitantes, y donde ya no vemos tanto todo eso, ¿no? Y yo creo que eso son algunas de las motivaciones que tienen las personas para querer tener este tipo de mascotas o animales en sus hogares y cerca de ellos. Para mí sí es crueldad, o sea, hablando ya de la parte de conservación o de profesional, que he trabajado más de 27 años con especies diferentes en diferentes ámbitos, desde cautiverio o verlos en libertad. Sí es una crueldad quererlos tener, es un capricho que no debería de existir. A veces siento que es egoísmo de parte del ser humano el tener esa especie cautiva en tu casa y que sientas que es de tu poder modificar ese comportamiento, ¿no? Porque no sé qué necesidad tenemos nosotros los humanos de tener una especie curiosa en tu casa cuando él vive bien en la vida silvestre, ¿no? O sea, si puede vivir afuera, ¿por qué la agarran y la encierran? Y es como si la metieran a la cárcel, no sé, es como modificar toda esa conducta, la crueldad de matar a una madre para obtener una cría, de la crueldad de matar 100 ejemplares para obtener uno nada más o dos que te van a sobrevivir, de sacar dinero sobre eso, porque el tráfico ilegal pues es uno de los pues crímenes más penados y pues también de mucho dinero, se mueve mucho dinero, y yo creo que también por eso existe mucho el tráfico ilegal, que pocas personas entienden. Que a veces lo he vivido con amigos que sí han tenido los criaderos o algo. Mucha gente no entiende que al tener un criadero autorizado disminuyes el tráfico, porque mucha gente no va a tener poder adquisitivo de comprar un ejemplar con mucho dinero, que esté legal, que cumplas con los requerimientos para ponerlos en tu casa. O sea, ¿para qué quieres tener un citácido en una jaulita de 20 centímetros de diámetro toda su vida si vive 80 años? O sea, ¿qué necesidad tienes de que te esté gritando? Porque a veces ya ni lo aguantas, porque grita desde las 6 de la mañana y que terminan 20 años después, terminan regalándolo. Y psicológicamente es maltrato. O sea, aunque tú los veas físicamente bien, gorditos, como vienen acá, psicológicamente sí les afecta y los dañas y los acabas. Acabas con la parte de su especie, ¿no? Y me ha tocado desde primates, aves, loros, que llegan muy dañados psicológicamente. Sí, es una crueldad, la verdad. Yo sé que no es lo ideal,
que los animales, lo que te acabo de decir, no deben vivir así, pero viven un poco mejor. Yo trato de darles una vida un poco más digna, ¿no? Y también me preguntan, ¿y los puedes liberar después? Pues no, ya no se pueden liberar. La mayoría está destinada a vivir en cautiverio siempre, desgraciadamente. El camino de un animal silvestre, de la selva a la ciudad, es relativamente fácil, pero de la ciudad a la selva es casi imposible. La responsabilidad no solo es de las autoridades, sino también de nosotros, ya que sin demanda no hay oferta. La necesidad de poseer un animal sin importarnos si es legal o ilegal o las consecuencias que esto lleva consigo es muy importante para atacar este problema.